Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Continuamos con un nuevo capítulo más de las técnicas de meditación que nos cuenta Jacobo Greenberg, y la de hoy tiene que ver con la meditación Mahamudra. Estamos revisando juntos el mundo, la visión del mundo, la espiritualidad y junto con la psicología, una psicología social, autóctona y universal a través de la obra de Jacobo Greenberg. Hace unos días expliqué la técnica de meditación cabalística y hoy toca la técnica de meditación Mahamudra. Así que nos preparamos, comenzamos. Quiero dar las gracias a todos los nuevos miembros, a todos los nuevos suscriptores, por estar, por compartir, por enviar mensajes, por abrir puertas a todos a través del canal, al contar vuestras historias, vuestras experiencias y vuestras recomendaciones. La técnica de meditación Mahamudra se inscribe dentro de lo que llamamos o conocemos como tradición tibetana budista o budista tibetana, y es considerada uno de los instrumentos más excelsos para lograr la iluminación. De nuevo, cuando ya habéis practicado, que es la mejor manera, incluso leído y practicado, es cuando podemos empezar a individualmente a formar una opinión, la nuestra, la que sea, que puede decir, pues a mí esta técnica me gusta más, esta me gusta menos, y ya los atrevidos podemos combinar tipos de meditaciones y fabricarnos, crearnos, sería mejor la palabra, la nuestra. ¿Por qué digo esto? Porque cuando oímos la frase es una de las técnicas consideradas como más excelsas para lograr la iluminación, uno se puede preguntar, si es la más excelsa o una de las más excelsas, ¿por qué entonces prestarle atención a las otras? Es decir, si tú sabes que eso te lleva a ese lugar. Por cierto, la meditación no va de eso, no va de objetivo. Pero como lo expresamos así, si tú reconoces que hay una técnica que te lleva a ese lugar más rápido, más profundamente, más lo que quieras, ¿para qué le vas a prestar atención a las otras? Dicho esto, siempre mi interés esencial radica en desmontar el tenderete en el que a veces nos metemos, sobre todo en el mundo de la búsqueda esta de nuestro yo interior, llamado también espiritualidad, en el cual a veces utilizamos, yo lo he hecho muchas veces y seguramente alguna vez también lo he hecho aquí, no tengo duda de eso, pero eso no quiere decir que no reflexione sobre las cosas. Nos mete, como decía, en lugares que son externos, de mérito, de consecución, de logro. Y logro aquí ya os digo que no hay. Esto no va de logro. Uno de los más grandes maestros del Mahamudra tibetano fue Milarepa. Por cierto, de Milarepa voy a hacer, porque ya estoy trabajando en ello, trabajando en ello, como estuviese ahí pegándole con un pico y una pala, con unas obras que tiene. En realidad, él no las escribió. Son relatos contados. Y son las joyas de Milarepa y los cantos de Milarepa. Os recomiendo, si queréis, que veáis la película de Milarepa. Es muy interesante, a mí me gustó muchísimo. Creo, si no recuerdo mal, que está libre si buscáis en YouTube. Repito, uno de los más grandes maestros del Mahamudra tibetano fue Milarepa, el santo poeta del Tíbet. De él se cuentan las más extraordinarias hazañas de la conciencia, tales como la levitación, la capacidad de desmaterialización, al grado de poder atravesar rocas con su cuerpo, pero sobre todo el logro de un estado de desapego total con respecto a las pasiones,
a las dependencias y a las manifestaciones. La película me gusta muchísimo porque, si bien este texto que nos comparte Jacobo habla como que de una persona que con el tiempo se desapega de todo, que es cierto, la película consigue, en mi opinión, expresar ese desapego y esa pertenencia a la totalidad del uno como individuo, de la comunidad como individuo y al final del todo. En el Mahamudra se considera que el estado primordial de la mente es el de total luminosidad y autosuficiencia, y que tal estado básico se encuentra inscrito en todas y cada una de las experiencias conscientes independientemente de su carácter, es decir, en lo cotidiano, todo el tiempo en lo cotidiano. De esta forma, la mente autorrefulgente se halla en el placer y en el dolor, en la percepción auditiva y en la visual, en cualquier pensamiento y en toda la emoción. La labor del meditador, del que quiere investigar, profundizar en esto, es reconocer y vivir tal estado en toda experiencia. Para lograr lo anterior, la técnica mahamudrática reconoce o recomienda buscar en toda experiencia el origen de la consciencia. Esto es súper interesante, porque aquí hemos hablado muchas veces de que antes de un pensamiento hay una consciencia. Pues el Mahamudra nos habla de eso, del inicio, de dónde sale ese pensamiento, cuál es la vibración de ese pensamiento, cuál es la conciencia. Y esa conciencia pues va a ir cambiando con el tiempo. Sí, va a ir cambiando con nuestra conciencia, va a ir cambiando con esa conciencia origen a la que nos vamos a conectar y que expresamos conciencia con ese en nuestro día a día con la conciencia, sin ese. A más pregunta, a más silencio, a menos etiquetar, a más entender los opuestos, más potencia de conciencia con ese, más tu interior. La labor del meditador es reconocer y vivir tal estado en toda experiencia. Para lograr lo anterior, la técnica mahamudrática recomienda buscar en toda experiencia el origen de la conciencia. Este, como ya mencioné, se encuentra tanto en el dolor como en el placer, por lo que ambos estados no difieren en origen. Por otro lado, la práctica del Mahamudra no requiere ni de aislamiento ni de periodos especiales de concentración, puesto que toda experiencia contiene su propia iluminación. La meditación Mahamudra, se puede realizar en todo momento y en cualquier circunstancia de la vida cotidiana. Por esta razón, para mí, es una de las técnicas que más me gusta. Por esta simple razón, de hecho, habéis escuchado los que seguís el canal que meses atrás hemos estado hablando de en el aquí y el ahora y lo cotidiano. Pues ahí tenéis la técnica Mahamudra. Sin embargo, y al igual que otras técnicas, se recomienda iniciar la práctica de esta meditación en periodos especiales de 20 minutos con los ojos cerrados y en atenta observación de los procesos mentales que surjan tanto espontáneamente como provocados. Esto puede ser un paso de inicio. Es decir, ¿cómo puedo estar en conciencia diaria con ese estado de presencia sin necesidad de ir a la clase de meditación, ponerme los auriculares, no ponerme los auriculares, cerrar los ojos? Pues bueno, con una práctica, así como acaba de decir Jacobo, de unos 20 minutos con los ojos cerrados y en atenta observación a los procesos mentales. Esto es como inicio. A partir de ahí, ya me resulta fácil conectarme. Sí, conectarte. Conectar significa ser presencia, tener presencia, y la aplicas a tu día a día, en el café, en el té, en la tostadita, en lo que haces por la mañana, lavarte los dientes, ducharte, lo que te dé la gana, circular con el coche, ir a comprar, lo que quieras. Por ejemplo, el meditador sentado cómodamente atiende sus pensamientos observando en ellos la misma luz de conciencia que también permea y sostiene cualquiera de sus procesos emocionales, sus imágenes internas o sus sensaciones corporales.
Su atención se dirige no hacia la manifestación, sino hacia lo que la sostiene o fundamenta hasta ser capaz de vivir el carácter autorrefulgente en el origen de toda experiencia. Es decir, la frase está un poco enrevesada. Te vas a buscar el origen de esa cosa, de esa sensación, de esa emoción. No pasa nada, te lo preguntas. No sé cómo llegar. Pues tranquilo, te lo preguntas. ¿Pero cómo puedo? Te lo preguntas. Ese ejercicio único en el que nadie interviene, en el que nosotros, sin conocimiento, incluso sin saber cómo, empezamos a decirle a nuestra mente, a nosotros, quiero saber el origen, por ejemplo, de esta emoción, es buenísimo. Es poner en marcha la rueda y la pones en marcha tú. Porque si alguien te dice, pues mira, te vas a ir a revisar, que está muy bien, que está cojonudo, ayuda mucho. Ahí hay intervención de alguien. Y como tú, yo, no conocemos, no sabemos cómo buscar, es muy fácil, dicen, bueno, pues ya va a dar manual. Vale, úsalo, pero que no te influencie hasta el punto de que no te deje pensar o ver por ti. Es haceros la pregunta sin injerencia de nadie. Este carácter se encuentra presente aún en el silencio, por lo que no existe excepción para su existencia. Ahora vamos a revisar un texto escrito en el siglo XVI que pertenece al noveno Karmapa de la tradición Mahamudra y que se llama Wang Chu Dor, Dor G. Este texto explica la técnica de meditación Mahamudra de acuerdo con la tradición más pura que se conoce, es decir, con la primaria. Y dice así: cuando hayas despertado del sueño de la inconsciencia y la ignorancia, realizarás la naturaleza última y pura de la realidad conocida, como el fruto del Mahamudra. Ser capaz de ver el estado puro y natural de la realidad y ser libre de toda emoción de objetos por ser tomados y de la consciencia capaz de tomarlos es la visión Mahamudra. Meditar ese significado de esta visión sin ninguna dispersión mental, esto es la meditación Mahamudra. Hacer lo adecuado y estar totalmente libres de toda noción de algo que se deba hacer y alguien que lo haga es la actividad Mahamudra. Es decir, esa actividad es hacer lo adecuado, lo que hablaba antes de la consciencia. Estar completamente libre de toda noción de algo en lo que se debe meditar o de alguien que medita y no tener ninguna expectativa o preocupación tales como que podrás caer en lo mundano o desear llegar a la pureza del Buda. Esto es el resultado del Mahamudra. Es decir, lo que acabo de explicar antes, estar completamente libre de toda noción de algo o injerencia acerca de lo que se debe meditar o de alguien que medita y no tener ninguna expectativa o preocupación ni del cómo ni del llegar a la pureza del Buda. Si ha realizado con la percepción directa y no con una suposición que no existe diferencia alguna entre el que medita y el objeto de la meditación, esta es una cognición, es decir, esto es conocer. Por lo tanto, habiendo diferenciado entre lo que es una cognición y una suposición, colócate en un estado en el cual no te dejes obsesionar por las suposiciones o las experiencias efímeras y no las consideres superiores. Fijaros, quita mochila de todos los lados. No te obsesiones con la técnica, con el buscar, con tu día a día, por ejemplo. Y si tienes una experiencia especial, la tuya, no las consideres superiores. Mahamudra es la conjunción de la apariencia y el vacío, el éxtasis y el vacío, la consciencia y el vacío, la claridad y el vacío.
libre de todos los extremos de los modos de la existencia, fabricados mentalmente, es decir, que verdaderamente existe, que no existe, ambos o ninguno. Y esto no lo puede mostrar un maestro, entender intelectualmente un discípulo o hacerse inteligible por palabras. Es totalmente libre de las nociones de que esto y no aquello. Es una gran bendición que puede ser experimentada, pero no puede ser identificada como esto o aquello. No existe nada que no esté imbuido por ella, tanto las apariencias, la existencia, lo cotidiano o el nirvana. Es el gran estado más allá del intelecto o la mente convencional. Estos son extractos de ese texto que acabo de mencionar hace un momento. La meditación Mahamudra es un verdadero sistema de autoconocimiento y su enseñanza es altamente sofisticada, nos cuenta Jacobo. Así que vamos a profundizar un poquitito más en esa traducción de ese texto que estoy mencionando para permitirnos practicar esta técnica, si queremos, con mayor conocimiento. La mente es una claridad pristina que no se puede identificar, aunque no tiene ninguna naturaleza intrínsecamente existente como tal, permite, sin embargo, apariencias claras. Las características determinantes de la mente es que por naturaleza es una conciencia clara y vacía. Es pristina, súper clara, lo mismo que pristina y clara son sinónimos. Es pristina y alerta sin ninguna discontinuidad. Esa es la naturaleza de la mente. Cuando llegas a reconocer esto, cultívalo siempre sin ninguna vacilación. Los beneficios que se derivan de esto quedan más allá de la imaginación. Observa el sonido de tu propia voz y la de otra persona. Asimismo, observa un dolor fragrante que aparece como objeto a la conciencia de tu nariz y un olor hediondo. Está poniendo ejemplos de cómo entrar en lo cotidiano. Repito, observa el sonido de tu propia voz y la de la otra persona. Observa un olor hermoso y observa un olor hediondo. Observa un sabor delicioso y un sabor desagradable en tu lengua. Una sensación agradable y otra desagradable. Una caliente y otra fría. Y una sensación física de dolor intenso en tu cuerpo. Observa también lo que surja en tal momento. ¿La apariencia desaparece al dejar de existir? Pregunta. Al reflejar una apariencia, ¿la mente y la apariencia son dos cosas independientes? Pregunta. ¿La apariencia entre la mente desde fuera es una apariencia que ha entrado o es una apariencia que sale? Al entender esto, ¿la voy a reflejar en el exterior? En realidad, la mente y las apariencias son inseparables, como un espejo mágico y las imágenes que contiene. Solamente existe el resplandor de una apariencia y el vacío con ningún objeto que verdaderamente existe. Observa la conciencia que contempla y sus 5 tipos de objetos sensoriales, uno por uno sucesivamente. Primero las vistas, luego los sonidos, los olores, los sabores y sensaciones táctiles. Observa para ver si existe alguna diferencia entre la conciencia y la apariencia de sus objetos sensoriales y luego busca la diferencia entre una apariencia que es el objeto de una conciencia y la conciencia que la tiene como su objeto. Es decir, lo que nos está invitando Jacobo es a entrar en la vista, en el oído, en el olor, en el sabor y en las sensaciones táctiles y revisar la conciencia de eso. Al haber observado un objeto, ¿es que el objeto es algo de fuera, sólido y auténtico? Hacerte la pregunta. Si dices que no, entonces parece que no haya ninguna diferencia entre un objeto por un lado y la mente por otro que puede observar escuetamente este objeto sin ninguna obstrucción. Porque la mente está calmada y no sostiene nada.
Si dices que es imposible pensar que no hay ninguna diferencia entre la mente y el objeto, pero consideras más bien que el objeto es algo que existe fuera, sólido y auténtico, entonces, ¿qué pasa con el pensamiento que piensa así? Su objeto se encuentra allí fuera. Preguntas. Como veréis, son preguntas muy parecidas a las preguntas de Krishnamurti. Asimismo, observa para ver si el cuerpo y la mente son lo mismo o si son diferentes. No tengáis miedo a haceros la pregunta. Mi cuerpo, haceros la pregunta y quedaros paraditos ahí a ver qué pasa. Asimismo, observa para ver si el cuerpo y la mente son lo mismo o si son diferentes. Si son lo mismo o una sola cosa, entonces el cuerpo, que es algo que surge y cesa, y la mente, que es algo, permanece con ningún principio o fin. ¿Son lo mismo? Pregunta. Y si son diferentes, entonces deberías de poder identificar dos cosas distintas. Calma tu mente hasta llegar a un estado de claridad pura y vacío y observa su naturaleza. Luego, haz que surja un pensamiento y observa su naturaleza. Observa para ver si la naturaleza de estas dos, la mente quieta y la mente en movimiento, son lo mismo o si son diferentes. Después de observar, si ves que son diferentes, entonces, ¿cómo son diferentes? Aparecen alternativamente la mente quieta y la mente en movimiento, como cuando has ensartado hilos alrededor de dos palos y les das vueltas para hacer una cuerda. La mente quieta es como un campo y la mente en movimiento surge como los cultivos que allí crecen, ¿o son los dos lo mismos? En resumen, lo importante, lo que quiero que entendáis. Focalización, vista, oído, tacto, gusto, los 5. Olfato. Y hacer preguntas dentro de preguntas. Y esto en lo cotidiano. Podéis practicar durante, no sé, deciros algo, 2 semanas, un rato cada día. Es un acto de presencia. Es cotidianidad. Cotidianidad. ¿Y lo cotidiano qué es? Lo que hagamos cada día y en cada momento. Ya te quedes en tu casa, ya tengas que madrugar a las 5 de la mañana, ya tengas que estar fuera todo el día, ya tengas que recoger a un niño, ir a jugar, trabajar, tu jefe, tu amigo, tu compañero, tu amiga, tu compañera, lo que te dé la gana. La cotidianidad ocurre todo el tiempo. Esa es la gran meditación. Es más, la técnica que aquí explica es una no técnica, es simplemente pregúntate. Y no tener miedo a preguntaros. Insiste. Sí, insiste, sin agobiarte. Busca por ti. Si tú vas a conducir un coche y no coges el volante, el coche no lo mueves. Bueno, puedes acelerar y estrellarte. Tú le das la dirección. Pues hacer lo mismo, sin miedo. A veces nos creemos que no sabemos, que no podemos, que nos falta conocimiento, por lo que sea. Es que esta técnica lo que tiene es que lo podemos hacer todos. Vamos, lo voy a poner en términos cómicos. El listo, la lista, el estudioso, el no estudioso y hasta el que no sabe leer. Es que esto es lo bueno, porque esto tiene que tener acceso todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo es todo el mundo. El que ha estudiado, el que no ha estudiado, el mayor, el joven, todo el mundo. Y por eso es sencilla, porque solamente has de preguntarte, sin miedo, y estar dispuesto a ver qué te dice tu mente, tu conciencia, y volver a preguntarte. ¿Que consigas estar en silencio porque te llega enseguida? Pues premio. Pero recordar, aquí no hay mérito. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. La próxima meditación que tenemos, que nos explica Jacobo, es la meditación Dzogchen o Dzogchen.
No sé exactamente cómo se pronuncia. O Docen. Por ahí ninguna de las tres que he dicho es la correcta. Pero ya me entendéis. D-Z-O-G-C-H-E-N. Que tengáis un excelente día. Esta es una de las técnicas que a mí me gusta, siendo técnica no técnica, de aplicación diaria. Por ejemplo, ahora mismo, mientras que estoy haciendo esto. Hasta mañana. Chao.